Estamos en línea con Pablo Yerbovsky. Como verán, me sale muy bien el apellido porque tiene mi misma ascendencia. Es ingeniero civil de la Universidad Tecnológica Nacional y es el presidente de Gardens Desarrollos Inmobiliarios. Él está en Mendoza, hace más de 18 años que es emprendedor y empresario, y ganó un montón de premios, por ejemplo, a la mejor vivienda horizontal de Latinoamérica con su proyecto Garden Plaza. Sin más, me gustaría saludarte, Pablo. ¿Cómo estás por allá en Mendoza? Hola Darío, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan todos? Muy, Buen pero muy día. bien. Contanos, porque no podemos esperar, ¿qué es Gardens Desarrollos Inmobiliarios? Mira, te comento, Gardens es una desarrolladora, pero está enfocada en los nichos. O sea, lo que hacemos es, cuando decidimos, somos constructora, pero cuando decidimos embarcar el ámbito del desarrollo inmobiliario, ¿no? Dijimos, bueno, ¿de qué ámbito lo abordamos? Y empezamos a pensar, che, tenemos que resolver algo que en el real estate no está resolviendo, y es que hoy en día cada persona en cada etapa de la vida necesita una casa diferente. No es lo mismo. O sea, vos hace 100 años atrás comprabas un solo auto de un solo color, Sí, ¿no? El Ford de negro, no había otro. tal cual. Hoy en día tenemos un auto una movilidad para cada etapa de la vida. Y eso también pasa en los vuelos, cuando ves televisión, en Netflix. Hoy estamos viendo las noticias de una manera diferente que antes, porque hay Totalmente. diferentes noticias. Pero en el real estate no pasaba, ¿no? Entonces, o sea, estaba lo que era la casa para toda la vida, ya no existe. Mínimo hoy en día vas a pasar por 5 casas, mínimo. La casa donde naciste, la casa cuando te fuiste a vivir solo, la casa cuando te formaste una familia o estás en pareja, la casa cuando te separaste, la casa Claro. cuando pasás la etapa de retiro, ¿no? Entonces, como mínimo vas a estar en 5 o 6 casas. Y bueno, entonces abordamos de ahí, empezamos a ver necesidades específicas de diferentes nichos y empezamos a resolver de ahí. Este que mencionaste vos, Gardens Plaza, era un proyecto pensado en los niños. ¿Por qué? Porque nos preguntamos, acá en Mendoza hay una situación particular donde las personas se fueron a vivir por un tema de seguridad a barrios privados, ¿no? Sí. Pasa mucho en el interior. Bueno, en Buenos Aires también, Sí. ¿no? Y dijimos, che, la gente que no está viviendo en barrio privado y no llega, vive en barrio abierto, ¿a dónde se va a vivir? Y estaban yéndose a vivir a departamentos que acá no es tan común como en Buenos Aires. Claro. ¿Y qué pasa con los niños? Departamentos o complejitos muy chiquititos. Entonces empezamos a preguntar qué pasaba con los niños y desde ahí tiramos del oído y desarrollamos un proyecto en que es un mix entre el barrio abierto y el barrio privado con un espacio pensado todo para el confort de los niños para que puedan salir acá a jugar como cuando yo era chico. Bien. Ese era ese proyecto. Y hoy en día, por ejemplo, estamos trabajando con otro proyecto que se llama Gardens Life, que es un proyecto para gente mayor de 60 años, que también la estamos rompiendo con ese proyecto. Pensado en esa etapa de la vida que es tremenda. Este es un segmento que creo yo que va a ser el futuro en todas las provincias, en toda Latinoamérica, va a empezar a ver esto que estamos desarrollando nosotros, hoy acá. Ahí me quedo viendo único cohousing de Mendoza para mayores de 60 años, me quedan un par de años. Y si te digo una cosa, Mendoza, si no viviera en Buenos Aires, viviría en Mendoza, a pesar del frío. Sí, pero me encanta Mendoza, tengo muchos amigos. Hermoso. Me quedo pensando también que, además de las distintas etapas de la vida, los presupuestos para invertir, y cuando digo para invertir o para cuando vos te compras tu casa, en realidad no es una inversión desde el punto de vista de que le vas a sacar una renta, sí, pero es una regal tranquilidad y sobre todo para el argentino, el sueño de la casa propia. Entonces digo, también son distintos los presupuestos que tenés. Me quedo con el ejemplo del nido vacío cuando vos tenés los hijos ya grandes y se van y te queda, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, te queda una casa quizás de 250 metros y estás solo con tu mujer. Si todavía vivís, digamos, en pareja y prácticamente, digamos, ni se ven y ya necesitan un Sí. proyecto de casa distinto. Totalmente. Nosotros estudiamos mucho el segmento desde acá, o sea, en Mendoza que estaba pasando, pero creo que se da a nivel Latinoamérica, a nivel Argentina igual. Y teníamos que resolver 3 cosas para este segmento. Seguridad, Sí. salud y alegría. Eran las 3 cosas que teníamos que resolver.
te empiezo de atrás para adelante. Dale. El tema de la alegría era un tema muy importante porque vos cuando llegás a la etapa de retiro, cambia tu rutina drásticamente, ¿no? Entonces, tu familia ya tiene su vida, Sí. te juntás cada tanto. Acá en Mendoza lo que pasaba particularmente, que vos vivías en un barrio y tus vecinos ya no están, se fueron, cambiaron. Entonces, eso afecta tremendamente al tema de la alegría. Entonces, bueno, desarrollamos un proyecto en el cual tuviera todas estas cosas que estoy diciendo, o sea, que un lugar que esté seguro, que pueda formar una comunidad, que tienen un espacio en común muy interesante. Por ejemplo, no hicimos un Zoom, hicimos un living, un gran living. ¿Para qué? Buenísimo. Para que te conecte, para estar con esas personas. Pero, por ejemplo, el mendocino es una persona más apática que el cordobés, que el porteño. O sea, cuesta más esa convivencia. Es Entonces, verdad. entra un coach en el proyecto que va a generar actividades. O sea, algo, viste, como en los All Inclusive, que tenés que te Claro. empujan a hacer actividades. Bueno, algo por el estilo para mejorar el tema, varios temas, pero el tema de salud, para tener actividad física, porque tiene gimnasio, pileta, o sea, actividades culturales y hacer, no sé, asado, fiesta, o sea, tenemos planificado un montón de cosas. Bueno, ahora la comunidad está empezando a formarse, entonces trabajamos en el tema de la salud emocional, la salud física, la seguridad física, la seguridad física del complejo, porque está dentro de un barrio privado y todo el tema acceso restringido y esas cosas, pero la seguridad dentro de la vivienda, ¿no? O sea, no tiene que haber escalones, Claro. las alacenas Claro. se bajan, los espacios de circulación son de 1 metro de ancho. ¿Por qué? Porque en un futuro podés tener un problema con un andador, una silla de ruedas, puede pasar. Eh, eh, Temas con los zócalos, temas con las aberturas, bueno, tiene muchos micro detalles que hacen al confort, ¿no? Obvio. O sea, lo mismo Claro, que va está- pasando en otras industrias, que a vos te van dando pequeños confort, que vos te vas dando cuenta que eso es lo que te resuelve el problema, acá lo mismo. Entonces, Claro, bueno, está la verdad realmente que pensado para gente mayor. literal para gente mayor. Es por eso, es para mayores de 60 años. Y tienen también incorporado como algún, no sé cómo decirlo, que no se me ocurre cómo, algún sistema de salud, algún centro de salud o médicos permanentes que también vivan en la comunidad o algo de ese estilo. Exacto, desarrollamos, vos sabés que estudiamos mucho el segmento, porque cuando uno estudia algo tiene que estudiarlo en el entorno en el que está, ¿no? Claro, Y vimos que si poníamos un espacio donde hubiese enfermería, por así decirlo, íbamos a enfermar a la población, porque es una población totalmente sana, claro. literalmente Claro. totalmente sana, activa. Hay gente que sigue trabajando part-time. Entonces, lo que hicimos para satisfacer esa posible necesidad fue hacer un convenio con un servicio especial de asistencia y ese convenio con un producto diseñado para nuestra comunidad. Que en caso de, bueno, hay diferentes protocolos para asistir. Claro. A mí me parece, Pero tremendo. ya mi opinión, hace muchos años, no sé si la viste, hubo una película que se llamaba En sus zapatos con Shirley MacLaine, Sí, toda la Cameron vi. Díaz. En esa película hay, o sea, muestran cómo la abuela de Cameron Díaz, que es Shirley MacLaine, vive es una especie de complejo así. Y en ese momento yo pensaba, era mucho más joven que ahora, y decía, qué genialidad me parecía. Y era algo como Sí. impensado en Argentina. Estamos hablando de una película norteamericana, en bueno, otra sociedad, otras costumbres, otra cultura. Pero la idea de base me parecía realmente genial y me parece más genial que se pueda estar haciendo en nuestro país, empezando ahora en Mendoza y supongo que lo tendrán pensado también para ir desarrollándolo en otras ciudades. Sí, bueno, la idea, este fue, digamos, el primer proyecto que tenía que desembarcar. Estamos rompiendo los miedos, porque al principio la gente tenía miedo, ahora nosotros ya terminamos digamos, una etapa, la gente ya se está yendo a vivir. Es tremendo la repercusión que estamos teniendo y hay mucha demanda. Y bueno, en función de eso, la idea es que sí. Y vos sabés que con el tema de la película que decís, pues yo me vi todas las películas que tenían alguna referencia al segmento, y nos pasó algo interesante porque en el momento cuando nosotros empezamos a trabajar en esto fue plena pandemia, 2020, o sea, nosotros empezamos a hacer los estudios en 2019, pero en plena pandemia veo la película Pasante de Moda, no sé si la vieron, Sí, con Robert De Niro, sí. bueno. Y
que nosotros estábamos por salir al mercado, entonces, y teníamos que profundizar el estudio de mercado que estábamos trabajando, o sea, entender bien todas las necesidades de la gente. Claro. Entonces largamos una publicidad en Facebook donde buscábamos pasantes mayores de 50 años que se quisieran unir al proyecto, pero con dos objetivos. Necesitamos que se juntaran 50 personas y tenían dos objetivos. Uno, poder trabajar con ellos, el estudio, o sea, validar el estudio que habíamos hecho nosotros con ellos y ver ciertos detalles mucho más chiquititos. Y segundo, los que quedaran iban a poder comercializar las unidades porque iba a ser su entorno, entonces Claro. íbamos a generar una fuente de trabajo. El tema fue que cuando largamos eso fue impresionante. Nosotros como mucho pensamos que podían 50 personas inscribirse. Se inscribieron 2.000 personas. Ah. Fue un desafío increíble. Perdón que me voy moviendo porque está saliendo el sol y va tapando. Fue un desafío increíble, pero nos ayudó a entender que la necesidad sobre esta persona que uno piensa que ya está, terminó y se acabó la vida, es todo lo contrario, es en una etapa tremenda y encima las personas tienen ganas de seguir en actividad. Por Claro. eso la gente se quiso unir. Fue un Es que- desafío muy, muy, muy grande trabajar con esa masa y esa población de datos y de cosas que hasta el día de hoy seguimos en contacto. Y nos dimos cuenta además la oportunidad laboral que hay con este segmento. No es para todas las empresas, no es para todas las personas, pero sí para muchas empresas y muchas personas. Entonces o sea, hemos encontrado un lugar para trabajar con la gente que está en esa etapa increíble, tanto para el desarrollo de lo que es el real estate como para lo que es el tema laboral. Funciona muy bien y la verdad que estamos muy contentos. Es que justamente ahí, y lo nombrabas con esta segunda película, se conjugan muy bien las dos cosas en la idea Sí. de ustedes. Tanto el bienestar en su vida diaria, en dónde vivir, qué habitar, los lugares donde se mueven, con el deseo de seguir trabajando, porque sobre todo en los tiempos que corren, 2024, la expectativa de vida es cada vez mayor. Cada vez se Sí. llega de mejor manera si uno se cuida en la vida a una edad determinada que antes era impensado. Antes uno decía una persona de 60 años y lo pensabas como un anciano, como alguien viejo, por decirlo Claro, sí, sí. burdamente. Y hoy no es esa la realidad. Y lo vemos en esta película que nombrabas, Pasante de Moda, donde ves a un Robert De Niro, que es una persona que ya está retirada, pero sin embargo tiene ganas de seguir trabajando. Y cómo se puede retroalimentar con la juventud. Él tiene mucho para enseñar y tiene mucho para aprender también de los jóvenes. Y eso se Montón. puede conjugar perfectamente en, como vos decís, no en todos los trabajos, ni es para todas las personas, pero sí existe esa posibilidad. Sí, y cada vez va a ser mayor esta demanda. ¿Por qué? Porque hoy en día la brecha que te genera, ¿cuál es? La brecha digital, Claro. ¿no? O sea, pero eso cada vez está cambiando. O sea, mi abuela falleció hace ya como 8 o 9 años, pero en su momento llegó a usar hasta Skype para hablar con sus nietos que no estaban en Mendoza. Entonces, esa brecha cada vez va a ser más chica y cada vez va a ser más interesante digamos, las oportunidades que van a suceder, ¿no? Es muy buen segmento, muy buena, hay mucho para trabajar ahí, hay poco desarrollado. Y bueno, nada, hemos encontrado muchas cosas que estamos satisfaciendo. Otra parte que empezamos a satisfacer son los hijos, ¿no? Porque si tu papá está mal, vos estás mal, seguro. Claro. Es así. Entonces, es impresionante porque la toma de decisión van en conjunto. Va el padre y después trae al hijo para que venga. Y la apruebe o no la apruebe la toma de decisión. Entonces, que hasta ahora los hijos están impulsando a los padres, papá, venite acá, por favor, porque saben que van a estar bien, con lo cual ellos van a estar bien y no va a ser un problema para ninguno de los dos. Claro, con lo cual ahí, digamos, desde el punto de vista, digamos, empresarial, digamos, tenés un usuario que digamos, en el caso de Gardens Life es para el padre o la madre o los padres, y el decisor de la compra termina siendo los hijos, que en realidad están comprando seguridad, tranquilidad y también un tema que no es menor. Eve decía, y vos también lo decías, los pequeños detalles, esos micro detalles. Ahí es a donde se hace la diferencia y el tiempo que, por más que digamos se extendió la vida de las personas gracias al desarrollo de la humanidad y de la medicina, digo, es cada vez más valioso una persona que tiene 75 años,
su proyección de vida, por más que sean, vamos a suponer, 15 años bien vividos hasta los 90, son 15 distinto a una persona que tiene 45, que tiene 45 más por delante, con lo cual el tiempo es lo más valioso y el tiempo Total. de calidad, como vos decías, con los amigos. Yo ahí estaba viendo unos asados que se hacen Sí, con sí. los amigos, la pileta donde está la señora nadando en algo climatizado. Digo, pero lo que me quedo también es cómo es la financiación. Vos sabés que la financiación ahí, por lo que dice, es en pesos. O sea, en pesos en la Argentina, en un país que ahora se está normalizando. Pero digo, ¿cómo es esto de la financiación en pesos? Nosotros tenemos diferentes etapas, o sea, mientras más terminada, más rápido tenés que pagar, pero tenemos etapas que hay gente que ha pagado hasta, 24 cuotas en pesos más, lo vas actualizando, por supuesto, no existe Por no el CAC. actualizarlo. Por CAC, Bien. por CAC. Normalmente yo le de gente le digo, mira, el CAC te actualiza, no pierde nadie. Para mí es lo mejor que hay para comprar en un desarrollo inmobiliario. No pierde ninguna de las dos personas. Ni el desarrollador ni el que compra. Y vas comprando en pesos. Pero hay un tema particular que en este segmento la gente no busca tanto financiación. Más allá que nosotros lo ofrecemos, porque o la plata la tiene o no la tiene. Claro. ¿Entendés? Ya normalmente en este segmento la gente no le van a quedar flujo de fondos futuros, ¿me entendés? Claro. Entonces, ¿la tiene o no la tiene? Entonces entra por ahí, o sea, es más rápida la toma de decisión Bien. en ese caso. En esa parte, ¿no? Tarda un poquito, pero y si no están los hijos que pueden ayudar, pues ya tienen una casa también. Entonces, Claro. que la verdad yo te digo, o sea, nosotros hemos estado con este proyecto en uno de los peores momentos de la Argentina, en la recesión, salido pandemia, un montón de cosas, Sí, todo. pero si andaría medianamente bien el país, o sea, habría que hacer 20 proyectos de esto, porque la gente, lo más difícil hoy es tratar de vender sus casas. Claro. Si llega a salir el crédito hipotecario como está saliendo y empieza a circular, el proyecto, o sea, van a volarlo estos proyectos. Además, el resto de la Argentina también. Además hay otro tema. Vos decís, lo más difícil es tratar de vender la casa y quizás te encontrás con una casa de 300, 400 metros cuadrados que después tenés que mantener. Es muy costoso mantener una casa. Claro. Y si tenés un departamento de 250 metros o de 200 metros, con las expensas hoy en día, se hace muy oneroso y también es difícil. Entonces, encontrarle, digamos, el novio o la novia para que te lo compren es muy difícil. Y del otro lado tenés al que compra. Y ahí te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo mejor al momento de comprar una casa o un departamento? Porque es una decisión que no es emocional, Eve, es racional. ¿Qué es lo mejor? Empieza en el circuito de la persona que va a comprar una casa, Sí, empieza en lo emocional y termina en lo racional. tal ¿No? cual. O sea, es muy interesante, pero empieza así el proceso de una persona que compra. Primero, se da cuenta que tiene que hacer un cambio de la vivienda por diferentes circunstancias. Se separó, alguien falleció en la familia, se tiene que trasladar laboralmente y tiene que hacer un cambio. Ahí ese es el primer descubrimiento que tiene que cambiarse. Claro, Después empieza la búsqueda. Cuando empieza a buscar, empieza a asustarse. ¿Por qué? Porque le empieza a llegar un montón de información. Porque empieza a buscar en internet todos los productos que hay y te avasalla, te llega información, Claro. información y no sabés qué comprar. Entonces después empezás a investigar. Empieza un proceso de tenés que sacarse ese miedo, porque vas a hacer una inversión grande, o sea, no es que vas a comprar un par de medias. no, tal cual. Tenés que empezar. Ahí la gente se toma un proceso y hay un tiempo y tiene que tratar de tomar la mejor decisión. Empieza a informarse y después termina de tomar la decisión. Yo te había contado cuando charlábamos los otros días que yo, entendiendo ese proceso, escribí un libro que se llama Cómo comprar propiedades, para poder ayudar a las personas en este proceso, porque a la gente le da miedo. Claro. Le genera miedo. ¿Cómo comparás? O sea, te llegan 5 propuestas. ¿Cuál es la mejor? Claro. Y no es lo mismo si vas a comprar un departamento o una casa, si es en pozo, si es usada, si es a estrenar.
O sea, en todas esas hay un montón de información. Vos dijiste la palabra CAC y la gente dice, ¿qué es CAC? Claro. ¿Cómo funciona esto? Después la gente dice fideicomiso. ¿Y qué es fideicomiso? ¿Me genera miedo? O sea, ¿es bueno, es malo? Es más, la percepción de la gente dice fideicomiso es más barato. No tiene nada que ver, una figura legal. Y es más, Bueno, te digo que la figura del fideicomiso viene a salvar, digamos, le da protección legal al que pone la plata, porque en los 80, yo me acuerdo, la cantidad de elefantes o edificios que quedaron, digamos, a medio hacer o a medio terminar, porque la constructora quebraba o se iban con toda la platita. Entonces, digamos, sí. la gente, a esa gente la estafaron en su momento. Sí, y bueno, justamente por eso después salen los fideicomisos. Entonces la gente ni sabe, no sabe si el fideicomiso es algo que sale más barato, si algo jurídico, de qué. Entonces, bueno, hicimos este libro con la idea de poder ayudar a las personas. Después también estaba el tema de la parte de sustentabilidad. Claro. ¿Qué hago? O me voy a construir, ¿qué casa me construyo? Sustentable, no sustentable, que hay todos los sistemas que hay, cuál es mejor, cuál es peor. Bueno, de todas esas cosas ayudamos a las personas en el libro. Yo se los aconsejo, no gano un peso en el libro porque es puro costo y el que sabe de libros no entiende que son tiradas muy chiquitas y perdés plata. Pero se los aconsejo que lo compren y se instruyan antes de comprar. Claro. Porque no vale nada hacer ese análisis. Ahí nosotros en el libro pusimos, por ejemplo, tienen planillas en las cuales te ayuda a vos a evaluar las opciones que tenés. Claro, a ponderar, a hacer la ponderación. Exacto. Bien, ¿sabés que el otro día estaba viendo creo, sí, en Buenos Aires, no me acuerdo, lo vi, no sé si en las redes o en un portal, que hay un servicio que va en línea con lo que nos está comentando el libro, que te cobran, creo que $300, y te ven una o dos propiedades que vos decís, yo la quiero comprar, y van y te hacen el chequeo de 30 o 50 puntos y te dan un reporte, que sería la materialización de esto que dice Pablo del libro, por expertos, por gente que conoce los vicios ocultos, porque los departamentos, las casas, tienen vicios. Compres en pozo porque el constructor no es bueno y tiene vicios de construcción, o una casa que tiene humedad y te la dibujan con un Durlock, te lo hacen el Durlock para taparte una humedad y ahí es una falsa pared ese Durlock y tiene un vicio. Entonces, digamos, cuando vos te compras un auto, que el famoso, ¿te acordás? Se ve joya nunca taxi. Sí. Nada, te compraste un auto, gastaste, no es la inversión de tu vida, podés rápidamente venderlo, vas a perder plata. Pero en una casa no es tan fácil entrar y salir. Y uno no siempre sabe qué es lo que tiene que mirar al momento de comprar una casa, más allá de la financiación o del tema del económico. Como hay un montón de cosas. Ese servicio que vos me comentaste el otro día me parece genial y la gente lo te debería... O sea, ante la inversión que tenés que hacer, $300 es nada, insignificante. Nada. Insignificante. Pero debería prestar atención. Yo, por ejemplo, te digo un tema. Vos vas a comprar en un fideicomiso al costo o un emprendimiento inmobiliario que está en pozo. Sí. Vos lo que tenés que evaluar, más allá del producto, tenés que evaluar a la empresa. Obvio. ¿Cómo evalúas a la empresa? ¿A quién estás comprando y quién está atrás? Totalmente. Entonces, ¿cómo la evaluás? Entonces, tenés que ver eso, porque ¿para qué? ¿Por qué esto es importante? Porque si no, al final, por algunas malas decisiones, después cae toda la industria, que es una industria tremendamente importante en el país, ¿no? Mira, te voy a dar un dato. Te voy a dar un dato que es populi, O sea, no es que te estoy dando un dato que no circuló. Hay un ex empresario inmobiliario que se tuvo que fugar del país, estafó a Diego Peretti, por ejemplo, sí, y a otros tantos más. Se escapó del país porque estafó a Dios y a María Santísima y a sus amigos, y era uno de los desarrolladores tops de la ciudad de Buenos Aires. Se asoció con X grupo, en un momento lo corrieron, había pedido plata de acá, de allá, de acá, de allá, y en un momento en el barrio de Belgrano yo vi empapelado, devolvé la plata, no voy a decir el nombre de la persona, pero está
no sé si en Uruguay, en Israel, en qué país está, pero se escapó de la Argentina porque estafó a mucha gente. Bueno, eso con un poco de investigación, o sea, cuando hay demasiada malicia es difícil, ¿no? Pero uno tiene que entender la expertise de lo que está atrás. O sea, hacer un desarrollo inmobiliario no es tan simple. Claro. Es mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho tiempo. Tenés que entender qué es lo que hizo para atrás. Tenés que entender cómo funciona el postventa. Acá hay un tema y un valor agregado que la gente a veces no lo entiende, y es el postventa. Claro. No, o sea, no es que te entrega la propiedad y te vas. Y el postventa es tremendo trabajar en el postventa. Estás comprando una propiedad, los emprendimientos que hizo para atrás, ¿cómo están? Revisar el estado de lo que hizo. Claro. ¿Me entendés? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué dicen de ese desarrollador? ¿Cumple o no cumple? Acá en Mendoza, por ejemplo, a mí particularmente me ha pasado que gente venía a comprar y decía, che, lo tuyo vale 2, pero compro a 1 en tal. Digo, pero si ese flaco no te entrega la escritura. Claro. O sea, entonces, ¿por qué vas a hacer eso? Claro, vale 1. Y sí, bueno, anda a comprar algo, pero sabés que te va a pasar tal cosa. Esto con un poco de investigación hay que hacerlo, y hay que instruir a la gente, y cada vez está más formada. Y hoy en día, con todo el tema tecnológico que tenemos, es mucho más simple poder saber qué es lo que estás haciendo. Sí, seguro. Totalmente. Bueno, a ver, primero que nada agradecerte esta mañana, que la verdad que nos ilustraste. Segundo, un punto importante que tiene Mendoza es que todos estos desarrollos como el de Gardens, Mendoza está todo cerca, entonces vos estás en Luján, en Chacras, o sea, no es como acá en Ciudad de Buenos Aires que decís, bueno, Pilar, me voy a 50 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, es un incordio. En Mendoza en 15 minutos, 20 minutos, agarrás alguno de los accesos y estás en la Emilio Civit tomándote un cafecito, caminando por las calles de la ciudad. Es el primer punto importante para estos barrios, digamos, que planteaba Pablo. Por otra parte, ¿dónde los encuentran? ¿En las redes? ¿En dónde los encuentran para el mendocino o el porteño o el cordobés que dice, me quiero ir a Mendoza, montaña, quiero cambiar mi vida? Bueno, una salvedad. Mendoza es más o menos 20 minutos. De una punta a la otra, esté donde estés, claro, es más o menos 20 minutos. Tiene buena accesibilidad, cambia el nivel de tráfico a lo que es Buenos Aires, a otra escala, por supuesto. Y lo lindo que tiene es que estás muy conectado con la naturaleza todo el tiempo. Sí. Porque donde estés está viendo la montaña, en invierno la nieve, en verano la montaña, que es espectacular, el aire es bueno. Al no tener tantos edificios, esa conexión la tenés todo el tiempo. Claro. Entonces es muy lindo. Así que bueno, están todos invitados a venir a vivir a Mendoza. Bien. Es más, están viviendo, por ejemplo, hay desarrollos, ahora una desarrolladora importante de Buenos Aires, que es Criba. Sí, Criba, conocidísima. Conocidísima, ha puesto una pata muy importante acá, en Mendoza. Está haciendo varias torres. Bien. Bueno, volviendo al punto que me preguntaste, ¿dónde nos encuentran? Gardens.com.ar, Gardens con S al final. Ahí está nuestra página web, y después, obviamente, en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn, siempre estamos. Bien, excelente. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo el contacto esta mañana a la distancia. Espero. Si no nos mudamos a Mendoza, espero que en unos años el proyecto esté acá en Buenos Aires, así vemos a dónde nos vamos a vivir. Nos falta todavía, pero... Usted se quiere quedar en Buenos Aires. Yo vuelvo a repetir... Yo no quiero ir en Buenos Aires, pero en un lugar así, en un complejo como este. Lo que pasa es que Buenos Aires tiene mucha superpoblación y tiene mucha densidad y tiene muchos edificios, entonces es muy difícil conseguir. Tenés que ir a Vicente López, tenés que ir a Olivos, y no hay muchos espacios para eso. Y es una ciudad, digamos, donde, digamos, necesitan meter gente en esos desarrollos, que quizás no te da la paz que te da una provincia como Mendoza, ¿sí? Donde además te puedes comer unos alfajores de los de Ariel, los entre dos, ¿sí? Ya se me ocurrió una idea que después te la voy a decir afuera del aire, ¿sí? Pero los mejores alfajores, obviamente el mejor vino, ¿sí? Y bueno, nada, estos desarrollos como el de Gardens, que también son dignos de conocer, así que nada, cuando esté por Mendoza voy a ir a conocerte y conocer los desarrollos que tienen para todos los mendocinos y para todos los argentinos, y hasta extranjeros que se quieren venir a vivir a la República Argentina. Pablo, muchas gracias y muy buen fin de semana.
Igualmente para ustedes. Un abrazo grande. Gracias. Chao, chao. Un abrazo. Cuentas claras. Entender lo macro para decidir